la República, don Galo Plaza Lazo, al señor doctor Alejandro Carrión Pérez, presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales del Parlamento, y al ex canciller del Ecuador, el doctor Julio Prado Vallejo. Les doy la más cordial bienvenida. Por experiencia histórica, todos los ecuatorianos sabíamos que los acontecimientos dramáticos de la cordillera del Cóndor, todo esfuerzo por crear un ambiente de distensión en la frontera con el Perú iba a resultar inútil. Los incidentes, unos conocidos y otros desconocidos por la opinión pública, se han ido sucediendo en esta ventana abierta conforme da en calificar uno de nuestros invitados, el señor Plaza, al referirse a la línea fronteriza aún no demarcada. Surge en esta circunstancia, por todos conocida, una nueva tesis que rompe definitivamente con la tesis irrenunciable y permanente de nulidad del Tratado de Río y de defensa de nuestros derechos probados en la Amazonía. Sin embargo, respetabilísimas voces, como la de usted, señor Plaza, plantean el cierre de fronteras reconociendo una realidad y no insistiendo en vivir de sueños. Y en efecto, la paz es tan necesaria cuanto que los países se debaten en situaciones económicas muy difíciles que exigen acciones defensivas de carácter interno, antes que actitudes hostiles y fricciones de mayor o de menor peligrosidad. Pero se puede crear en el país una nueva mentalidad, una nueva conciencia, que pensando en este supuesto realismo, se someta al abandono de las tesis que han sido permanentemente amparadas por la justicia y por la razón. Esta sería, señor Plaza, la primer gran interrogante que no le planteo yo, sino le plantea el pueblo ecuatoriano. Precisamos una respuesta del autor de esta exhortación. Bienvenido. Pues, ante todo, me parece esta reunión sumamente interesante para aclarar un asunto de tanta trascendencia en el país. Y me parece que ha sido un acierto del Canal 8 el invitar a mis compañeros, en este caso, los distinguidos ecuatorianos, con mucha experiencia y con voces muy autorizadas, y para principiar esta conversación, este intercambio de informaciones, de opiniones, de puntos de vista, voy a leer dos documentos, la parte pertinente únicamente, que explican claramente mi posición en todo esto. En primer lugar, voy a leer el sector referente a política internacional de mi mensaje como presidente de la República al terminar mi periodo el 10 de agosto de 1952. En lo referente a nuestro problema con el Perú digo lo siguiente. El problema fundamental de la defensa territorial de la patria ha sido objeto desde el primer momento de mi administración de la preocupación constante de la Cancillería. Los trabajos de demarcación de nuestra frontera con el Perú prosiguieron de acuerdo con el protocolo de 1942 en todos aquellos puntos en que este instrumento no podía menos de ser aplicado. Pero hubieron de ser suspendidos en el sector de Lagarto Cocha en 1946 por la resistencia del Perú a dar cumplimiento fiel al fallo arbitral del 14 de julio de 1945. Y no pudieron realizarse en la zona Zamora-Santiago. Desde la línea de frontera no está determinada por referirse el protocolo a un accidente geográfico inexistente. La divisoria de aguas entre los ríos Zamora y Santiago. Por esta circunstancia, el Ecuador demandó su derecho en esa zona a un acceso territorial directo al río Marañón. La gestión internacional de mi gobierno se ha empeñado, por lo tanto, en buscar una solución pacífica
que reconozca tal derecho. Para ello se han empleado los medios jurídicos y pacíficos que contemplan el derecho internacional y los mecanismos diplomáticos. América quedó ampliamente informada de nuestros derechos y nuestras irrenunciables aspiraciones en solemne oportunidad durante la cuarta reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores de las Repúblicas Americanas, celebrada en Washington el año de 1951. La política internacional ecuatoriana, en lo tocante al territorio, fue expuesta con toda claridad a los representantes de las fuerzas vivas del país en vísperas de esa reunión de consulta en marzo de 1951 y mereció general aprobación. En esta virtud, lo que se dijo en Washington fue expresado con auténtica voz ecuatoriana y así lo reconoció el país entero. Proclamé el año pasado mi indeclinable voluntad de no aceptar solución alguna que no reconociera a mi patria su inalienable derecho amazónico y le proporcionara una sólida, propia y soberana salida al río Marañón, posición legítima que en nada contradice al protocolo de 1942 y que más bien hace posible el acuerdo entre las partes para que la demarcación de la frontera en el sector Zamora-Santiago. Cábeme la satisfacción de no haberme apartado de esta noble línea de conducta y de haber consolidado en el campo jurídico y ante la opinión internacional los grandes fundamentos que hacen del Ecuador un país tradicionalmente amazónico. Esto lo dije en 1952. ¿No encuentra usted, señor Plaza, una contradicción en lo expresado en su mensaje de 1952, luego de que han transcurrido 30 años, con lo que usted acabó de afirmar hace breves días? En lo absoluto, porque acabo de decir aquí que reconozco la validez del Protocolo del Río. Pero usted habla de una salida soberana del Ecuador hacia el Amazonas. Vamos a seguir hablando de eso. Adelante, señor Plaza. Hace unos cuantos meses, justamente hace un año, va a ser un año en febrero, un grupo de estudiantes llamado Frente Universitario de Defensa Territorial Amazónico me puso una comunicación en vista de una exposición mía al respecto, coincidente con mis puntos de vista que constan en este documento y lo que estoy diciendo ahora, y me acusaban de traidor a la patria. Nunca logré identificar a esta organización y el rector de la universidad, que se encargó de entregar mi respuesta a este grupo de estudiantes porque me parecía un asunto importante que merecía ser contestado, me devolvió esta comunicación porque no encontraba a quién podía entregarla. La voy a leer porque es una confirmación de lo que dije entonces. Señor don Andrés Molestina, coordinador Frente Universitario de Defensa Territorial Amazónica, Universidad Central. No me dirijo a su compañero porque su firma no es elegible. Bueno, su comunicación del 16 de enero, que acaba de llegar a mis manos, merece ser contestada porque creo que la grave acusación que se me hace está fundada en sinceros y nobles sentimientos patrióticos. Comprendo esos sentimientos. Una de las más dolorosas experiencias de mi vida fue conocer los términos del Protocolo de Río de 1941. Recuerdo con emoción la explosiva reacción patriótica del país cuando el presidente Velasco Ibarra, en 1960, en un momento de euforia política, declaró la nulidad total y absoluta del Protocolo de Río. Esas emociones patrióticas se mantienen encendidas hasta ahora, a pesar de que el mismo presidente Velasco Ibarra, comprendiendo lo que había provocado, reemplazó su tesis de la nulidad por la de la aspiración a una solución honrosa.
Debo declararle que prefiero pasar a la historia con el estigma de traidor que usted me ha indilgado, a cambio de que se logren las aspiraciones ecuatorianas manteniendo la tesis de la nulidad del Protocolo de Río. Anhelo con vehemencia que logremos encontrar en el mundo un tribunal internacional que pudiera abordar y resolver con justicia nuestros reclamos. Ojalá algún país amigo pudiera respaldar la teoría de la nulidad. Que tengamos suerte y que ese sector no demarcado de la frontera no sea pretexto de agresiones futuras. No podemos desconocer que esa ventana abierta a posibles confrontaciones nos obliga a una carrera armamentista en perjuicio de las más urgentes necesidades del pueblo ecuatoriano. ¿Cómo quisiera que la cruel realidad no se oponga a la tesis que ustedes defienden con devoción patriótica? Aplaudo la patriótica actitud de la juventud universitaria en defensa de los más caros intereses nacionales. Que Dios les ilumine en encontrar la fórmula para una solución pacífica a nuestro diferendo de límites basado en la tesis que defienden. De no ser esto posible, que con el mismo fervor respalden una fórmula realista que con honor y dignidad resuelva nuestro problema. ¿De qué fecha? Bien, esos son los antecedentes. ¿De qué fecha es eso? Eso es de fecha 1 de febrero de 1982. Ya. Como vemos, la posición del señor Plaza es extremadamente coherente, pero quisiéramos ir al meollo de la tesis que usted propugna en los actuales días, señor Plaza. Bueno, mi tesis Exacto. es que debemos, cuanto antes, someter a consideración de los garantes, que son garantes para el Ecuador y para el Perú, reconocidos oficialmente por el Ecuador, de acuerdo con la legislación internacional respectiva. Someter a ellos el que, de acuerdo con la realidad geográfica, determinen una solución a este problema y podamos cerrar a esa ventana. Esa ventana es el pretexto para que el Perú se arme alegando una amenaza del Ecuador y se arme en relación de 10-1 con lo que hace el Ecuador o más, y también justifica el que el Ecuador distraiga recursos que podrían servir a la solución de muchos problemas que interesan directamente al pueblo, en armamentos para defendernos de una posible agresión. Ahora, ¿cuál es la realidad? No olvidemos lo siguiente. En 1942, el Ecuador aceptó el Protocolo de Río y lo firmó el canciller ecuatoriano en Río de Janeiro. Un mes más tarde, el Congreso del Ecuador ratificó ese tratado. Y unas semanas más tarde, intercambiaron los documentos ratificados por los respectivos congresos, el Perú y el Ecuador. En ese documento, el Perú se comprometía a retirar sus tropas de la provincia del Oro 15 días después de firmado. Esa es la realidad. Es un documento oficial. Es un documento existente. Es un documento difícil de protestar. Prueba de ello que el Ecuador hasta ahora, en más de 30 años, no ha podido presentar su posición ante ningún organismo internacional. Bien, así aprobadas las cosas, nos encontramos cuando estaban fijándose los mojones de la frontera, de acuerdo el Ecuador en el Perú, y el Perú cumpliendo con el Protocolo de Río, que en los últimos 75 kilómetros, en la sección de Zamora, no fue posible porque la realidad geográfica no coincidía
con lo que decía el protocolo. El protocolo, por ejemplo, no mencionaba la cordillera del Cóndor. El protocolo, por ejemplo, hablaba de una divorcium aquarum entre las aguas del Zamora y el Santiago. El protocolo del río no mencionaba la existencia del río Cenepa. Pues luego, en parte del proceso de cumplimiento del protocolo, se hizo un estudio, de acuerdo con las técnicas modernas, y se llegó a un mapa geográfico verdadero de ese sector. Ahora, si no hubiera aparecido el río Cenepa, la división lógica y normal para los dos países hubiera sido la cordillera del Cóndor, que quedaba entre los dos sistemas fluviales del Zamora y del Santiago. Pero ya aparece el río Cenepa. El río Cenepa es un río que corre hasta el Marañón. De manera que esa verdad geográfica permita que el Ecuador, después de lo sucedido, en la cual el Ecuador llevó la peor parte, porque de las aspiraciones anteriores al protocolo, el Ecuador logró el 20% de lo que aspiraba en términos generales, y el Perú el 80%. Ahora, esta existencia del Cenepa hace que la división entre los dos sistemas fluviales no sea la cordillera del Cóndor, sino el río Cenepa. Un río puede ser la diferencia, no necesario un divorcium aquarum. De manera que si todo lo que sean tierras hacia el oriente, de la orilla oriental del Cenepa, se reconocen como del Perú, y las del occidente al Ecuador, la frontera ecuatoriana por el río Cenepa puede llegar al río Amazonas, cumpliendo de esta manera una aspiración de honor del pueblo ecuatoriano de llegar al Amazonas. Esta sería la opción que el Ecuador debería plantear al seno de los garantes. El caso sería, no el Ecuador únicamente, el Ecuador Esto no es puede importante. unilateralmente presentar su caso. No puede, de ninguna manera. No hay ley internacional que justifique semejante actitud. El Ecuador y el Perú, por mutuo interés, deben resolver el someter a los garantes, el fijar la frontera, en lo que falta por fijar los últimos 75 kilómetros, porque la mayor parte está ya demarcada de acuerdo el Ecuador y el Perú. Ahora, el que los garantes tomen en consideración este honor nacional de tener una salida al Amazonas, debería de aprovechar la realidad geográfica de la existencia del Cenepa para por allí salir al Amazonas y pueda la frontera ecuatoriana llegar al Amazonas. Esa es la tesis realista. Lo demás, como digo ahora, como dije entonces, como dije el 52, son sueños y aspiraciones. Como digo, nada me dolió más que lo del protocolo del río. Fuimos perjudicados con el protocolo. Así son las circunstancias. Si fuera posible anular los tratados unilateralmente, no habría tratado vigente en el mundo. No quiero seguir hablando de esto para dar oportunidad a los Así demás es, de señor conocer presidente. los Muchísimas gracias. Como vemos, la tesis y el planteamiento global que tiene el expresidente, señor Galo Plaza, está extremadamente claro. ¿Cuál es la concepción y el balance que sobre esta opción tiene la Comisión de Asuntos Internacionales del Parlamento? Y fundamentalmente los legisladores jóvenes. Le doy la más cordial bienvenida, Alejandro. Bueno, yo le agradezco, Gonzalo, pero permítame una precisión. Lo que yo diga en este programa no implica de ninguna manera una expresión de pensamiento de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara, del Parlamento Nacional, ni siquiera de la agrupación política a la cual yo me pertenezco. Por lo tanto,
Con esta aclaratoria de ideas exclusivamente personales voy a responder a la pregunta suya. Me parece que el planteamiento del señor Plaza es un planteamiento absolutamente claro, perfectamente elaborado, sumamente coherente, y que, como acabamos de apreciar, además ha venido siendo consecuente desde cuando fuera presidente de la República hasta el actual momento. Ha sido un planteamiento, por lo tanto, permanente en la conducta del señor Plaza. Yo personalmente creo lo siguiente. Creo que el pragmatismo, creo que la necesidad emergente de la solución de un problema básico de un Estado, que es el tener definida su casa, tiene que conciliarse con otro aspecto que es fundamental en la vida de los hombres y de los pueblos, el aspecto de la dignidad personal o de la dignidad nacional en su caso. Sobre esta base hay algunas tesis que pretenden conciliar estos dos aspectos, o por lo menos salir por los fueros de uno de ellos. Y se dice pues que a veces, más allá de los aspectos pragmáticos, de los beneficios tangibles, es necesario a veces aún el sacrificio por salir por los fueros de la dignidad personal o de la dignidad nacional. Me da la impresión de que a más de los serios, claros y categóricos argumentos que justifican en el plano jurídico la proclama de nulidad del protocolo de Río de Janeiro, además esta tesis tiene el valor fundamental de expresar un concepto de dignidad nacional. Un pueblo que permanentemente ha sido golpeado por cuantas vicisitudes en el curso de su historia por esta mentalidad expansionista del sur, con esta tesis de dignidad nacional sacude la conciencia continental y de algunos pueblos que más allá del continente se preocupan de este problema. Obviamente, la realidad del desarrollo internacional, un desarrollo totalmente incipiente que no acaba de cuajar todavía, lo vuelven, en los términos que expresaba bien el señor Plaza, lo vuelven pues simplemente un enunciado. No existe un tribunal internacional que pueda unilateralmente declarar la nulidad del protocolo. La historia de la humanidad, la historia contemporánea fundamentalmente, se vuelve también contraria a la tesis propuesta por el Ecuador. El mapa de Europa, la realidad de varios países garantes, para utilizar este término del cual yo tengo ciertas observaciones, le digo con la reserva del caso, determinan la realidad de este mapa de Europa y aún de estos mismos estados que no puedan ser afines con la tesis de la nulidad, porque han sido los primeros beneficiarios de conquistas, de anexiones territoriales por la fuerza. Entonces para ellos les resulta incómodo, inaceptable, atentatorio a sus intereses, el dar paso a la tesis de la nulidad, cuando saben que eso implicaría el tener que volver territorios que ellos actualmente lo vienen ocupando de esta manera. Creo que el caso de los Estados Unidos respecto de territorios mexicanos, algunas otras situaciones que creo que por conveniencia nacional no hace falta citarles respecto de algunos de los países que viene actuando en este término que yo lo enuncio entre comillas de garante, y la realidad general, determinan que a nivel universal no haya una buena aceptación a esta tesis de la nulidad. Pero insisto, para mi entender es una tesis fundamentalmente de dignidad nacional. El señor Plaza ha manifestado coherente con su idea de que mantiene la tesis de los derechos amazónicos del Ecuador y también ha hablado de una postura de honor nacional. Y así yo lo entiendo perfectamente su enunciado, cuando nos indica que su propuesta sería, y nos refiere inclusive el aspecto geográfico haciendo relación al CENEPA. Dice, el CENEPA va al Marañón, por ahí podría estar la solución. El Marañón, pues, que constituye una olla hidrográfica un tanto diferente de la del Amazonas, no nos da ninguna ventaja ni económica, ni patrimonial amplia en los términos que realmente nosotros aspiraríamos, pero tiene la ventaja de dejar una posibilidad de honor nacional. Para todos los ecuatorianos, aún para el escolar, es conocido el famoso Pongo de Manseriche. Este salto
este curso de aguas rápidas de las aguas, que implican pues que no vamos a tener ningún beneficio pragmático al dar paso a esta tesis, pero sí una postura de honor al volver los ojos al derecho amazónico que permanentemente el Ecuador mantiene. Yo pienso también que, como el señor Plaza, que es necesario una solución al problema territorial. No puede el país vivir dependiente de este problema en todos los órdenes de la vida nacional y de la vida internacional. Si el país está consciente que el señor Pinochet violenta los derechos humanos día a día, resulta que no podemos decirle esta verdad porque habrá algunas personas que probablemente supongan que en represalia, siendo gobierno de un país llamado garante, va, cuando el Ecuador haga su propuesta, a devolverle con una actitud opuesta a los intereses ecuatorianos. Es decir, el Ecuador me ha censurado en esta acción mía de gobierno y yo no puedo ser consecuente con él. Esto determina que el país está determinado y está llevado por esta situación a una situación muy delicada en el campo internacional, porque tiene que mirar el problema territorial. En el campo interno, los pocos recursos que tiene que destinarlos también a defensa nacional. Mi criterio es de un equilibrio sano entre defensa nacional y desarrollo nacional. Pero frente a los múltiples problemas que tenemos y a los muy pocos recursos, parece pues sana la propuesta de orientar o de reorientar los recursos al desarrollo, a satisfacer las necesidades sociales y a sacar adelante a un país que demanda justamente pasar de una etapa primera de fijación de su espacio territorial ya a una actitud mayor, de mayor madurez del Estado, como es la de un liderazgo subregional, regional y de una voz propia en el concierto internacional de naciones, que no sea simplemente la que sigue las posturas de los grandes o medianos países. Pero mientras tengamos esta ventana abierta a la que así califica la zona, como así califica la zona no demarcada el señor Plaza, es obvio que tenemos que tener unas fuerzas armadas por lo menos preparadas para un nivel disuasivo. Unas fuerzas armadas que, sin caer en una carrera armamentista como lo hacen del lado peruano, sin embargo, refleje el deseo del pueblo ecuatoriano de no tener mayores problemas en lo futuro y de no tener que lamentar nuevas sino nuevas pérdidas, que es el término exacto, de territorio frente a esta preparación permanente del lado peruano. Alejandro, si usted me permite, en los últimos días, cuando usted fue consultado respecto a la viabilidad de la tesis concreta del señor Plaza, usted manifestó que la postura de dignidad de un país no puede ser medida en el plano cuantitativo. ¿Qué es lo que quiso significar con este pronunciamiento? Bueno, yo quise decir concretamente lo siguiente, que todos estos elementos de juicio que veníamos analizando no pueden llevar a un país a una precipitación. Es necesario el cierre de fronteras, pero es necesario el cierre de fronteras en términos de dignidad nacional, de reconocimiento del derecho amazónico del Ecuador, de una aplicación clara del principio de justicia, y de esta manera pues se puede pensar en un cierre de fronteras, pero un cierre de fronteras tan unilateral en el caso extremo como lo propone el Perú, de una colocación que no es aceptada ni por el derecho internacional ni por nadie, de una colocación unilateral de hitos, es inadmisible, y eso el país pues, y nadie en el país permitiría una situación de estas. La propuesta del señor Plaza desarrolla ya algunos conceptos muy concretos para dar madurez a su planteamiento, pero el criterio mío lleva más bien a concluir en lo siguiente: cierre de fronteras, sí, pero en la medida, primero, de que no claudiquemos jamás el derecho amazónico irrenunciable que al Ecuador le corresponde. Esta tesis podrá ir más allá en el tiempo que aún el presente histórico, que por sí solo ya implica décadas y a veces algún tiempo más, y que para muchas personas les resulta inaceptable porque pretenden que los aspectos fundamentales históricos se resuelvan de la noche a la mañana.
Otra cuestión fundamental en el cierre de fronteras es la necesidad del mantenimiento de la paz, en el cual comparto plenamente con el señor Plaza la necesidad de ir dando pasos fundamentales para que no tengamos situaciones más difíciles en el futuro del país. Y aquí ya nos recordaba el caso, por ejemplo, de Lagartococha, podríamos citar el caso de Zarumilla. Yo diría que también el problema de Puyango-Tumbes, los pueblos han peleado más por agua que por tierra, etcétera, deben ameritar una negociación positiva, seria, respetable, que garantice la paz de la República, pero sin la claudicación del objetivo nacional permanente de la reivindicación del derecho amazónico del Ecuador. Frente al protocolo de Río de Janeiro, pienso que postura de dignidad nacional, la tesis de la nulidad del protocolo de Río de Janeiro. Esto obviamente complementada con lo que el propio protocolo en su esencia determina, que es la tesis de la inejecutabilidad, en base a la cual pues se pueden promover algunas acciones y que en el campo internacional tienen más asidero que la propia tesis de la nulidad, porque afecta menos a intereses de los grandes y de los pequeños países que mantienen problemas de este orden y que por ende no pueden respaldar nuestra tesis. Y además porque en el campo jurídico a veces estos errores son menos usuales que el problema de la imposición por la fuerza, por ende merecen más fácilmente una adhesión, un respaldo internacional. Lo expresado por el doctor Carrión, doctor Prado, no es precisamente el choque que se da entre la aspiración soñadora y la práctica aludida de alguna manera por el señor Plaza. Yo veo ahí que hay una seria contradicción que ya tiene caracteres históricos en nuestro país. ¿Cómo ve usted esta circunstancia? Yo quiero hacer en primer lugar una afirmación que recoge criterios de los dos compañeros de este panel. Yo coincido con Galo, y le decía antes del programa, estoy de acuerdo con el principio de cerrar la frontera. Todos los países quieren tener sus fronteras definidas y cerradas. No hay país del mundo que no quiera saber hasta dónde se extiende su soberanía geográfica. Es evidente, para desarrollarse, para aprovechar sus riquezas, para tener su personalidad propia en el mundo. De tal manera que aquí, en el caso de Ecuador y Perú, ambos quieren cerrar la frontera. Ambos, el uno, cada cual a su manera. El Perú quiere cerrar la frontera por la cordillera del Cóndor, por los 78 kilómetros que faltan, que es lo único que hay que cerrar. Y yo pienso que como resultado del consenso que el presidente Hurtado llevó a cabo en el año pasado y en este, lo único que se puede afirmar como producto de ese consenso es la convicción de los consultados de que debe tratar de cerrarse la frontera. El punto, por lo tanto, de ese acuerdo surge ¿cómo? ¿Y por dónde? Esto es todo. Creo que todos estamos de acuerdo, ecuatorianos y peruanos, de cerrar la frontera. Pero ¿cómo? ¿Y por dónde? Aquí surgen las tesis opuestas. Y naturalmente al surgir las tesis opuestas, el problema se vuelve casi insoluble. Y aún en nuestro país tenemos dos tesis, nulidad e inejecutabilidad. Lo que acaba de mencionar Galo es la tesis de la inejecutabilidad. Y en honor a la verdad, debo decir que el gobierno del señor Galo Plaza, con su brillante canciller ya muerto, Neptalí Ponce, fue quien planteó la tesis de la inejecutabilidad, porque el año 47, con el descubrimiento de la inexistencia del divorcio en Aquaron, cuando el servicio aerofotogramétrico norteamericano entregó el plano de la zona, la Cancillería ecuatoriana planteó la tesis de la inejecutabilidad. Yo fui uno de los colaboradores más cercanos de Neptalí Ponce y ayudé, me pareció justo esa posición, la inejecutabilidad. Entonces tenemos las dos tesis. El doctor Carrión enuncia, la tesis de la dignidad es la nulidad. Yo pienso que los países con una tesis de dignidad tienen siempre que defenderla. Pero, a decir verdad, en cuanto a fronteras, la tesis de la dignidad no ha marchado. No hay mecanismos internacionales para poner en vigencia la tesis de la nulidad. Es decir, el ecletismo no funciona. No funciona. ¿Por qué? Es decir,
Evidentemente el protocolo de Río está en oposición con los principios del derecho americano. Y diría que a estas alturas del desarrollo del derecho contemporáneo está en oposición con los principios del derecho universal. También, después de las declaraciones y del nuevo avance del derecho internacional, está en oposición al derecho americano y al derecho universal. Pero, tanto el derecho americano como el derecho universal no tienen caminos en el momento actual, ni sistemas, para nulitar a petición de una de las partes un tratado. En consecuencia, la tesis se queda fría, enunciada, pero sin producir ningún efecto jurídico. Viene la otra, la tesis de la inejecutabilidad. La tesis de la inejecutabilidad es la más viable. Para mí, es la única viable desde el punto de vista jurídico. Me preguntará usted por qué. Porque sí existen caminos jurídicos. Existe inclusive la Convención de Tratados de La Habana de 1928, en que declara que un tratado inejecutable pierde su fuerza. Es decir, las partes que quieren cerrar la frontera y que quieren demarcarla por medio de un instrumento jurídico, si no lo hacen resolviendo el problema de la inejecutabilidad, corren el riesgo de que el tratado en sí mismo queda nulo, sin fuerza, sin vigor. Por lo tanto, las dos tesis de la nulidad y de la inejecutabilidad, la una porque está en oposición a los principios de derecho, y la otra porque si no se resuelve un vacío, una falla esencial, el tratado queda inejecutado. Y quedando inejecutado es inejecutable. Y lo que es inejecutable, pierde validez. De suerte que se pueden buscar los mecanismos. ¿Cómo hacerlo? Este es el caso. Yo discrepo en una cosa con Galo. Cuando Galo dice que el Tratado de Río es válido, lo enunció aquí con mucha claridad. Yo pienso que el Tratado de Río está vigente, pero que tiene vicios que afectan a su validez. Es decir, Galo, yo pienso que el tratado está vigente, pero que es anulable. Me expreso con claridad, no sé si me hago entender. Está vigente, pero es anulable. En consecuencia, para encontrar el camino para anularlo, tenemos que ver los recursos jurídicos. Y por desgracia, no existen los recursos jurídicos a nivel ni regional ni universal. En consecuencia, la tesis de que el tratado es nulo se queda en tesis, sin implementarse. Yo pienso una cosa importante. Galo se define, y ya se definió en su gobierno por la tesis de la inejecutabilidad, de tal manera que la posición de Galo Plaza no es nueva. No es nueva. Yo le he seguido cerca porque estaba pues iniciando mis pasos diplomáticos ahí en Cancillería con Neptali Ponce. Viene la tesis de la nulidad. Entonces, debemos comprender que unilateralmente no se puede hacer nada porque no existe recurso que pueda funcionar a petición de una de las partes. Es decir, se necesita el concurso de la otra parte, del Perú. Y dialogar y presentar al Perú la tesis de la nulidad es como no presentarle nada. Es decir, por el camino de un diálogo con el Perú, presentándole la tesis de la nulidad, no existe la posibilidad de un entendimiento. No existe. La inejecutabilidad, sí. ¿Y por qué, me van a preguntar? Porque el Perú es el que más ha batallado en el mundo americano por la inejecutabilidad de los tratados. El Perú discutió la eficacia del Tratado Salomón Lozano con Colombia, y en 1933, en la Comisión de Conciliación de Washington, Víctor Maurtua, que Galo lo conocía, seguramente uno de los más brillantes internacionalistas peruanos, presentó la tesis de la inejecutabilidad del Tratado Salomón Lozano porque no podía ejecutarse en 340 metros. ¿A metros? Metros. ¿Cómo se diría un tratado inejecutable que no puede ejecutarse en 198 kilómetros? Porque 198 kilómetros tiene la extensión del CENEPA. Por eso sabe, durante la administración de Galo Plaza, se presentó la iniciativa al Perú de formar una comisión in loco, técnica, para que visite la zona y compruebe, y el Perú lo rechazó, no quiso integrarla. Después los garantes le propusieron a las dos partes, y el Perú se resistió, porque sabe que la comprobación de la realidad geográfica es uno de los elementos adversos al Perú, de tal manera que le haría discutir, es decir, que sí reconocer que existe este problema y que hay que negociarlo. Ahora, yo me quiero referir a otro punto concreto. Galo Plaza dice
puede ser el CENEPA la solución. Yo pienso que si el caso de la inejecutabilidad se pone a discutirlo, en primer lugar, no creo que deberían que sean los garantes los más idóneos para discutir la inejecutabilidad. En primer lugar, los garantes han tenido 24 años de inactividad. Cuando el Ecuador enunció la tesis de la nulidad, se parcializaron. En consecuencia, para mí no son los elementos idóneos para resolver un problema de esta naturaleza. Y si lo hicieran, yo me temería que lo que ellos no buscarían otra cosa sino aplicar el tratado. Ya están alineados. Ya están, para mí ya están. Además, otra cosa, mis colegas saben, que los garantes tienen tesis conflictivas con Ecuador, porque la posición de Brasil frente a la nulidad es contraria, por interés propio, lo mismo que lo es Chile, y lo mismo que es Estados Unidos. Quizá algo con Argentina por su problema con Chile, pero quizá hay otros asuntos que le vinculan más al Perú que con el Ecuador. Entonces, ¿cuál sería la opción? Para mí, mi opción es muy clara. Yo creo, y en eso estoy de acuerdo con Galo Plaza y con el doctor Carrión, en el sentido de que tenemos que buscar una distensión. Ese sería mi modo operativo de actuar, si estuviera en mis manos de actuar. Buscar una distensión, pero no buscar una distensión simplemente a través de un diálogo que no marchó, porque el camino del diálogo, que es negociaciones directas, ya no marchan. Mi camino sería buscar que las dos partes dejen de tenerse el recelo y la desconfianza mutua. El incidente de Ispingo, del viejo Ispingo, es producto de la desconfianza. Yo tengo entendido que la patrulla peruana se desorientó en el camino y entró equivocadamente pensando que estaba en su territorio. Esa es la información de que yo dispongo. En consecuencia, no entró a atacar al Ecuador. Lo que ocurrió es que se portó agresiva el instante en que se dio la voz de alto y comenzó a disparar. Si usted me permite, ¿cuál es la información que tiene concretamente la Comisión de Asuntos sobre el incidente? Bueno, yo debo manifestarle que todavía la comisión no se ha reunido para tratar sobre este aspecto. Continuemos entonces con su versión, Entonces, doctor. ¿qué ocurre? Que es producto de la desconfianza y van a seguir produciéndose incidentes fronterizos por la existencia del problema territorial. Yo pienso entonces que hay que buscar la forma de distender. Y para mí, la mejor manera de hacerlo, la única posible, después de que el diálogo fracasó, es llegar a un acuerdo para un pacto de no agresión. Un pacto de no agresión. Es decir, por lo mismo que nosotros somos pueblos pacíficos, buscan convencer a la otra parte de que actúe pacíficamente. No es que porque somos pacíficos ya no podemos firmar un tratado de no agresión. Al contrario, podemos y debemos convencer al vecino. ¿Y en qué consistiría este pacto? El pacto de agresión consistiría, en primer lugar, en un compromiso de no usar la fuerza armada el uno contra el otro. Y de buscar la solución de los problemas por medios pacíficos y jurídicos. En otras áreas del mundo se han firmado pactos de no agresión. ¿Por qué no podemos hacerlo? Y esto devolvería quizá la confianza. Ahora, ¿cómo hacerlo? Pienso que, y en esto estoy de acuerdo, en que debemos acudir a los 4 países que firmaron el protocolo. Ellos tienen una obligación que no la han cumplido durante 24 años. Porque el protocolo no es solamente de límites, si es de paz y amistad. Entonces, cuando altera la paz, tienen que intervenir ellos, tienen que actuar, es la obligación. Y ahora me encuentro con la novísima tesis de los garantes, de que no pueden tener una reunión oficial sino a petición de las dos partes. Yo recuerdo 100 reuniones de los señores garantes cuando han querido, no a petición de las dos partes. De una de ellas, o cuando ha surgido un problema y se han visto compelidos y obligados moralmente a intervenir. Acabo de ver un comunicado de Itamaraty en el sentido de que no pueden actuar como oficialmente sino a pedido de las dos partes. Es absurdo. Entonces yo diría que los garantes y mediadores actúen para crear una opinión pública favorable en el Perú y en el Ecuador a un tratado de no agresión. Mi primer paso. Y segundo paso. Yo admiro la valentía y la objetividad de Galo cuando nos presenta una fórmula, el río CENEPA. Creo que Ecuador y Perú tienen que exhibir sus títulos históricos y jurídicos sobre esa parte, porque es como no existiera línea. Y si no existe línea, hay que negociar una nueva línea para que sustituya a la faltante.
Y para ese efecto, yo creo que el mejor camino es el que una voluntad imparcial, un tribunal, un árbitro, escucha a las dos partes. Galo sabe muy bien que el Perú no aceptaría jamás, en momentos actuales y mediante un diálogo directo, el reconocimiento al Ecuador por el río Cenepa. El Perú tiene opinión pública, como la tiene el Ecuador. Ninguno de los dos países puede ceder un milímetro, no va a ceder un milímetro. Las tesis son diametralmente opuestas. La de Galo es una tesis constructiva y objetiva, pero yo estoy absolutamente seguro que el Perú no lo va a aceptar, porque si ella renuncia a una aspiración peruana de quedarse eternamente con todo el Marañón, entonces el Ecuador tampoco puede renunciar. El Perú no está en condiciones ni siquiera de imponer al Ecuador el cerrar la frontera los 78 kilómetros, porque serían hitos nulos si lo hiciera él, y el Ecuador no va a concurrir a hacerlo. El Ecuador tampoco está en condiciones de imponerle un tratado con un acceso directo y soberano al Marañón. Y el Ecuador no puede renunciar a su tesis ni a sus derechos. Por lo tanto, mi posición es muy clara aquí, mis queridos amigos. Yo creo que un tribunal escucha las dos partes. El Perú presentará su tesis de que solo falta 78 kilómetros que cerrar la frontera. El Ecuador dirá que el protocolo fue impuesto, que esto en oposición a los principios del derecho y que además el protocolo es inejecutable y que carece de línea y que el juez resuelva. Ahí exhibiremos todos nuestros documentos históricos, todos nuestros títulos que nos dan derecho a una cantidad geográfica pues que nos sería absolutamente justa en el reconocimiento a un acceso soberano, amplio y directo al Marañón, así lo diría yo, soberano, amplio y directo al Marañón. Pero como esto no lo podemos hacer mediante la negociación directa con el Perú, porque no hay mecanismos, si es que el Perú no quiere, entonces que los señores garantes, mi segundo paso, que los señores garantes y mediadores convenzan a Ecuador y Perú, y convenzan al Ecuador, porque aquí se enuncia simplemente la tesis de la nulidad y se cree que con eso se ha resuelto el problema, y que América y el mundo va a tratar de salir a defendernos y a ayudarnos a defender la nulidad. No, señor, no es así. Al contrario, yo pienso que en América hay posiciones de los países, y en el mundo también, más contrarias al principio de la nulidad, y nos podríamos quedar solos. Por lo tanto, creo que los 4 países, Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos, deberían convencer al Ecuador y al Perú que sometan el problema a un arbitraje como el Tribunal de la Corte Internacional de Justicia. Y si ustedes me preguntan si yo tengo preferencia por ese tribunal, no lo tengo. Mi preferencia es por un arbitraje, no mediación, un arbitraje del Papa. Porque con un país católico como los dos, no lo va a decir que se ha peruanizado el Papa o que se ha ecuatorianizado el Papa, sino que actuaría con más criterio y prudencia y la influencia, y sería más posible, más fácil acceder a un fallo de esa naturaleza. Por eso yo creo que ese es el camino. Lo que finalmente, mi última observación, si esto se ha dificultado, a mi modo de ver, es porque no hay en el gobierno decisión. Si el gobierno simplemente se ha dedicado a buscar un consenso, como que los demás le digan qué es lo que quiere que haga el gobierno, cuando al contrario, debió procederse en forma tal de orientar a la opinión pública. En un consenso no se discuten tesis jurídicas. ¿Quién sabe cuáles son las complejidades de la nulidad jurídicamente o las complejidades de la inejecutabilidad jurídicamente? El consenso es simplemente para tener respaldo y decir, sí, voy a tratar de cerrar la frontera con dignidad, con justicia, y Cancillería y el gobierno tienen que impulsar la tesis y dar los pasos oportunos y diplomáticos para ese efecto. El camino que señala de alguna manera el doctor Prado no corre el riesgo de que nuevamente caigamos en esa diplomacia retórica que ningún beneficio práctico y real le ha ofrecido al país. ¿Cuál es su punto de vista, Alejandro? Bueno, yo categóricamente debo expresar que yo aprecio la intervención de Julio algo muy concreto. Julio nos está llevando por la tesis de la inejecutabilidad a la nulidad, porque no se ha referido a una de las dos opciones que los entendidos de la materia manejan cuando hablan de inejecutabilidad, que cuando hay el error en una cláusula, tiene que renegociarse la línea que corresponde a esa cláusula, y no pasa nada más. Pero hay otros que piensan, como parece que lo hace Julio, que el error fundamental, geográfico, existente para el caso concreto,
en una de las cláusulas del protocolo de Río de Janeiro, lleva a la nulidad total del instrumento. Y esto no es otra cosa que nulidad. Por lo tanto, cuando yo hablo de nulidad, no hablo con una quijotería absurda de ponerme exclusivamente en el plano de la defensa de principios. Yo dije muy categóricamente, hay que manejar la tesis de la dignidad nacional con un equilibrio racional también del mundo en que vivimos y de los intereses concretos que las actuales y futuras generaciones les corresponden. Pero, ya que me ha dado la palabra Gonzalo, no sé si me permite pues hacer algunas acotaciones. Considero que otra de las ideas básicas denunciadas por Julio y a la mecánica y la concepción misma de cómo manejar el problema, tiene también algunas serias dificultades que le han sido observadas y que él conoce que así le han observado. El problema del arbitraje implica una serie de pasos intermedios. Puede implicar inclusive la necesidad de una propia mediación. Implica la necesidad de fijar la materia arbitral. ¿Qué es lo que se va a someter a consideración del árbitro? Y esto implica pues ya toparnos con una actitud rígida, dura del Perú, que si no ha aceptado otro tipo de propuestas, menos va a aceptar que se les lleve de la mano a situaciones tan manejadas, de tanto detalle como las que ha propuesto Julio. Desde luego es una cuestión simplemente de procedimiento, y él mismo se ha encargado ya de darnos otra serie de opciones, como la de la Corte Internacional de Justicia. Un tercer enunciado de Julio que vale la pena comentarlo porque discrepo, es el referente a este llamado pacto de no agresión. Yo lo escuché hace algunos días a Julio en algún medio de comunicación colectiva, y me pareció que si bien desde el punto de vista doctrinario, de los conceptos de la doctrina internacional y del derecho internacional, es posible y viable el proponer una cosa como esta. Sin embargo, en la práctica tiene dos dificultades fundamentales. El Perú tiene unas fuerzas armadas con una mentalidad expansionista, amantes de una carrera armamentista permanente, aún del sacrificio social de un pueblo, con tal de irse fortaleciendo en una forma que no corresponde a la propia realidad social y económica del Perú. Del lado ecuatoriano tenemos unas fuerzas armadas que de ninguna manera se han empeñado en eso, que no tienen un potencial militar tan significativo de tantos volúmenes, ni tampoco pues han pretendido que el Ecuador, de lo poco que tiene, se embarque en una carrera armamentista. El país entero ha dicho en el mejor de los casos, y esto hay que hacerlo, en tiempo de paz preparar a las Fuerzas Armadas para un nivel disuasivo, para que cumpla un buen papel. Esto significa que el desnivel militar y el desnivel de mentalidad y la diferencia de mentalidad de las unas Fuerzas Armadas con las otras no pueden jamás permitir un pacto de no agresión, porque las Fuerzas Armadas ecuatorianas jamás han estado en la actitud de agredir a nadie, y menos al Perú. Históricamente ha sido muy clara la postura, en tal que cuando fuimos los dueños de una victoria, sin embargo, asumimos una actitud caballerosa, a veces una actitud que ha dejado lamentablemente un precedente que ha repercutido duramente en el país, porque no hizo valer ni siquiera los derechos que le correspondían y que podía reivindicar en ese momento, pero que dan la medida de una línea de conducta muy clara de un país amante de la solución pacífica de las controversias y que no está con esta mentalidad belicista del Perú. Y el segundo aspecto, yo creo que consecuente con esta falta de mentalidad belicista del Ecuador que le honra, también hay una historia que determina que no puede el Ecuador firmar un pacto de no agresión porque no es una potencia militar y porque jamás ha estado en una situación de estas. Por lo tanto, me parece que la propuesta, siendo positiva, bien intencionada de Julio, que así todos lo entendemos, sin embargo peca con una realidad. Podría dejar una gran frustración en el pueblo ecuatoriano el momento que se intente una cosa de estas, porque el pueblo ecuatoriano diría, a más de que somos la víctima, las víctimas nos ponen en el plano de agresor que no lo son. Señalado estas limitaciones, Alejandro, ¿cuál es la opción? ¿El consenso y hacia dónde? ¿Para qué? Ya, Gonzalo, yo creo que usted me da la gran oportunidad
de precisar el punto de vista mío y precisar frente a alguna observación que ha hecho Julio y que podría pues presentar simplemente una versión parcial de mi pensamiento. Yo me defino categóricamente por lo siguiente. Primero, por la necesidad, que creo que es coincidente, de una planificación de la política exterior, en la cual, pues, en la materia que estamos tratando, tiene que haber una planificación más seria, más respetable, más organizada y más trascendente en el tiempo y también en la forma de organización social, por sobre los partidos políticos, por sobre las discrepancias legítimas de una democracia y de una organización civilizada de nuestro pueblo, pero frente a un problema que debe ser tomado como un problema nacional y permanente. Por lo tanto, yo diría en un esquema muy rápido: objetivo nacional permanente, derechos amazónicos del Ecuador, reivindicación de los derechos amazónicos del Ecuador, de aquellos que los hemos perdido, y consolidación de los derechos territoriales que actualmente mantenemos como país. Este objetivo nacional permanente. Yo discrepo con todos aquellos ciudadanos que en cualquier nivel han enunciado que el país no tiene tesis. Para mí, el país siempre ha tenido una tesis permanente y ha sido esta: derechos amazónicos del Ecuador. Segundo, en esta planificación, frente al objetivo permanente, intemporal, hasta el día que se encuentre una solución definitiva, tenemos que manejar problemas que realmente los tenemos, como una frontera que no está totalmente cerrada, frente a un protocolo que el país lo considera nulo, que además se le encuentra inejecutable y ante el cual hay que asumir una postura. Un error que los ecuatorianos a veces hemos tenido es considerar que el problema territorial Ecuador-Perú ha sido el protocolo de Río de Janeiro, o es el protocolo de Río de Janeiro. Es un error, porque el protocolo de Río de Janeiro no es sino una de las más graves y últimas incidencias de un problema que ha sido más amplio en el tiempo y más amplio también en sus repercusiones. A mediano plazo, el negociar, el encontrar una salida adecuada a lo que yo he denominado estos focos infecciosos que pueden en algún momento provocar una epidemia en las relaciones ecuatoriano-peruanas, que son el canal de Zarumilla, una línea de un canal internacional por el cual el Perú tenía que entregar agua al Ecuador y que luego hábilmente lo convirtió en línea de frontera. Problema Lagarto-Coche, de los Talvex, etcétera, etcétera. Una serie de problemas colaterales que por ahí puede empezar el conflicto en cualquier momento. La solución a esto, sin la claudicación del objetivo nacional permanente, es un imperativo. Y para esto, pues, un buen número de acciones colaterales. La posesión efectiva de los territorios que nosotros tenemos en el actual momento. Y en este único punto, voy a hacer relación a la Comisión de Asuntos Internacionales en la época que estuvo Julio y en el actual momento. Nosotros nos hemos empeñado sobremanera porque los recursos del país tengan que volcarse al cordón fronterizo para incorporarlo pues a la vida nacional, es la mejor manera, para convertir en polos de desarrollo y crear una frontera viva donde los ecuatorianos seamos los mejores defensores de la integridad territorial, más que las posturas de fuerza o la capacidad bélica que podamos tener. También, y esto continuando con mi intervención muy personal, debo decirlo, que es un imperativo el mantener unas fuerzas armadas debidamente preparadas. No vamos a caer y jamás permitiremos que el Ecuador caiga en una carrera armamentista, pero tampoco caigamos en situaciones que nos han llevado a lamentaciones profundas de no dejar que las Fuerzas Armadas se profesionalicen debidamente y estén preparadas para cualquier emergencia que obviamente aspiramos que no se produzca. La necesidad de un fortalecimiento nacional, esta mala costumbre que no se acaba de erradicar, de pensar que el ecuatoriano que discrepa del criterio de uno es el enemigo y de ponernos en un estado de guerra civil verbal, de destruirnos los unos con los otros, ha roto la posibilidad de una gran simiente moral para respaldar tesis fundamentales y para poder en el ámbito de serenidad y patriotismo llevar adelante acciones como estas del problema territorial que ameritan una acción conjunta de todos los ecuatorianos. Por lo tanto, uno de los aspectos que debemos quizá dejar planteado y que será de opinión conjunta de los tres panelistas es la necesidad de un fortalecimiento de la unidad nacional a como dé lugar.
Respecto al consenso, que del otro aspecto que anunciaba Julio, y con esto termino, no quiero alargarme más, yo sí pienso que debemos igualmente exigir del gobierno nacional una respuesta concreta. El enunciado del presidente de la República fue bien visto a nivel nacional, que después en el manejo práctico de esta consulta nacional se les olvidó poner la materia sobre la cual iban a consultar, la tesis que proponía el gobierno, y sobre esa base ver si había aceptación o no. Si había una serie de problemas de orden político, de orden económico y social que ha tenido que vivir en el país en los últimos meses, y que puede haber impedido que se dé una respuesta, también es cierto. Pero ¿hasta cuándo vamos a esperar que este consenso tenga una respuesta? Para mí, este consenso, como digo, no implicaba mayor necesidad de existencia en sí mismo, porque es una tesis nacional permanente, pero me daba la impresión de que el valor fundamental que tenía era la de sacudir la conciencia nacional, para que no nos sintamos cómodos y vivamos coparticipando con este problema y no le busquemos una solución. Ese es el valor del consenso. Esperamos que el señor canciller, si escucha este programa, dé pues una respuesta al país. Precisamente uno de los elementos limitantes y que hace reflexionar a todos los ecuatorianos es la reacción que en este tipo de reflexiones o de episodios maduros tiene el país político, señor Plaza. Este mismo momento, ¿cuántas cosas nos estarán diciendo? Quisiera que usted nos grafique cuál es la reacción que en determinadas ocasiones ha advertido el país cuando nos ha tocado analizar el problema territorial con el Perú. Bueno, en primer lugar debo decir que me parece esta reunión lo más constructiva, lo más útil, y que todos coincidimos, y por eso considero necesaria la intervención de los garantes, pero que el Perú, por su cuenta y riesgo, y sin contar con el Ecuador, llegue a la conclusión que la nueva interpretación del protocolo, de acuerdo con la realidad geográfica, es la cordillera del Cóndor, es inaceptable. Inaceptable. Cuando existe este fenómeno geográfico del río Cenepa, que va hasta el Marañón, que hace posible en el terreno de la práctica una solución de acuerdo con el honor nacional, que es lo que nos preocupa. En cuanto a la negociación, quien hablaba sobre la nulidad, es muy difícil, prácticamente imposible, el plantear cualquier problema de estos unilateralmente. No olvidemos, cuando se planteó inicialmente por el doctor Velasco la nulidad del tratado, hubo una euforia nacional y participaron en comisiones patrióticas que recorrieron el mundo planteando la tesis ecuatoriana personas que inclusive eran enemigos políticos del doctor Velasco. Estaban pensando en el país, en la patria. Y así recorrieron toda la América y todo el mundo. Pero se convencieron que nuestra situación jurídica era la débil. Era la débil. Se convencieron que era imposible lograr la ayuda de ningún país. Prueba de ello, que ya son 40 años. Del 42 al 83, son 41 años. Y hasta hoy, en 41 años, hemos logrado alguna participación de algún organismo que desde el punto de vista jurídico pueda defender y apoyar nuestra tesis. Por eso mi inquietud, señor Plaza, la retórica, el patrioterismo manipulado con intencionalidad política, por eso mi inquietud que le planteaba. ¿A usted se refiere a lo que digan los políticos? No olvide que estamos... Este es un factor limitante, bueno, señor. No olvide que estamos en una época preelectoral. De manera que los políticos que están participando en la política preelectoral no van a hacer declaración alguna que reste votos en lugar de aumentarlos. Ahora, la posición ideal, de sueño, de maravilla para los ecuatorianos, es la nulidad, es el luchar hasta la última gota de sangre ecuatoriana para llegar al Amazonas. Eso van a decir y van a seguir diciendo. Pero lo que sucede es que no podemos dejarnos llevar de los intereses políticos.
que no siempre coinciden con los intereses nacionales. Y le voy a decir lo siguiente, tal vez no es lo más apropiado por una reunión como esta. Estos políticos, hombres inteligentes, capaces, bien preparados, en otras circunstancias, un político en campaña electoral me recuerda lo que sucede, por ejemplo, con una perrita muy educada, muy inteligente, muy fácil de manejar. Pero en el periodo de celo ya no es lo mismo. Y hace cosas y actúa de una manera que no tienen nada que ver con su personalidad. Estos políticos inteligentes y valiosos que están en campaña preelectoral están en un periodo de celo político. Así que no hay que tomarles en cuenta para la solución de problemas definitivos. Bien, me refiero ahora a algunas de las cosas dichas por Julio. Julio plantea las cosas muy claramente, muy convincentemente, y habla de la imposibilidad de plantear la nulidad si no es por el camino del tratado. Bueno, ¿por qué es inejecutable? ¿Y por qué mi gobierno entonces llegó a esa conclusión? ¿Por qué? Porque encontramos que lo que decía en detalle y en concreto el protocolo no estaba de acuerdo con la realidad geográfica. Entonces se hizo un mapa que refleja ahora la verdad geográfica. De manera que la manera de que el tratado sea ejecutable es cumplirlo de acuerdo con la realidad geográfica. Pero que por esa razón sea todo inaceptable, no es realista. Julio decía que hasta lograr crear en el mundo un ambiente favorable a esta tesis, convendría, por interés de ambas partes, un pacto de no agresión. Yo coincido en mucho de lo dicho por el doctor Carrión, porque en la práctica sería difícil, pero se me ocurre otro argumento. El pacto de no agresión sería un acuerdo de no agredirnos entre el Perú y el Ecuador hasta que encontremos una solución a este problema y las dos partes hagamos lo posible para lograrlo. Eso quiere decir que mientras tanto quedan las cosas como están. ¿Qué le convendría al Perú? Inclusive aceptando esta tesis, pues demorar al infinito la solución del problema y mantener el pacto, mientras que a través del tiempo ya se establece definitivamente las fronteras ya señaladas por los dos países de acuerdo con el protocolo. Julio dijo otra cosa, él conoce de estas cosas, yo no soy un jurista. Dice que no existen recursos jurídicos para defender nuestra posición. Ese es el problema, es lo fundamental. No existen recursos jurídicos. Muy grave. Por eso no los hemos aprovechado hasta ahora. Yo diría que si el Ecuador, por ejemplo, antes de firmar el tratado, hubiera alegado todos estos puntos de vista, de cómo le perjudicaban, cómo no estaba de acuerdo con las aspiraciones ecuatorianas, y se negaba a firmar el tratado, se dice otra cosa. Pero el Ecuador formalmente reconoció el tratado. Lo firmó el Ecuador, lo ratificó el Congreso del Ecuador e intercambiaron los documentos ratificados del Perú y el Ecuador. Si de alguna manera se quisiera dejar de respetar esa decisión, ¿hubiera un tratado en el mundo? Se dice que el tratado fue nulo porque estaban ocupadas las tierras ecuatorianas por la oposición. Después de las guerras, cuando se firman tratados y están ocupados los territorios por el vencedor frente al vencido, es razón de que el vencido no reconozca después el tratado. ¿Qué problemas tuviéramos en el mundo si después de la guerra mundial no se hubiera aceptado los tratados impuestos por los triunfadores frente a los perdedores? De manera que no tenemos defensa jurídica. Yo quiero plantear las cosas simplemente en un terreno de realidad. Si el Perú aceptara con nosotros la nulidad del tratado, habría que necesariamente renegociarlo, sentarnos a renegociarlo. En primer lugar, hay que ser realista. Al Perú le conviene el tratado, como está.
va a aceptar el declararlo todo nulo y sentarse a renegociarlo? Ahora, ¿le conviene al Ecuador, hasta que sea renegociado esto, el no tener fronteras? La nulidad del tratado haría que el Ecuador no tuviera fronteras. Y yo me pregunto otra cosa. En una negociación, a lo mejor podemos resultar mayormente perjudicados. Y volvamos a hablar de ser realistas y con mayúscula. Suponiendo que no se hubiera llegado al protocolo del río y que no estuviera trazada la frontera a donde está trazada, y nosotros en el Ecuador encontrábamos petróleo y no los peruanos, ¿creen ustedes que podíamos haber defendido esas tierras cuando el Ecuador, el Perú en sus aspiraciones máximas, exigía la altura de la cordillera como su verdadera aspiración, y nosotros del Marañón? Pero de no existir la frontera tal cual como está trazada de acuerdo con el protocolo, hubiéramos podido defender frente a una potencia militar mucho mayor que la nuestra esas exigencias, esos depósitos de petróleo que han significado tanto para el Ecuador. No olvidemos, en el 20% que nos tocó encontramos petróleo, en el 80% que quedaron en poder del Ecuador, del Perú, no encontraron petróleo. No, tenemos que ser realistas, tenemos que mirar las cosas de esa manera. El que nos duela el resultado del protocolo, el que recordemos con pesar esa durísima experiencia cuando amanecimos sabiendo cuál fue la decisión de los países amigos. Lo que fue la aspiración ecuatoriana de tiempos atrás, Esto principia realmente después del triunfo ecuatoriano de Tarqui, cuando el Tratado de Guayaquil, y se planeó el señalar la frontera de Tumbes al Marañón, y nunca llegó a hacerse. Allí principia nuestra decisión. Y luego han habido indecisiones de parte del Ecuador. Y han habido muchos errores. De manera que esta ha sido una definición. El que se piense en un entendimiento con el Perú para que se considere que no vale nada lo hecho y vamos de nuevo, es impracticable, es absurdo, a no ser que el Perú tuviera la seguridad que todavía mejoraría su situación. Tenemos que defender las tierras que tenemos, que por condiciones extraordinarias de ser tierras cercanas a los contrafuertes de la cordillera, y por eso las formaciones petrolíferas son más superficiales y hemos encontrado petróleo. ¿Por qué el Brasil, que es dueño del 95% de la cuenca amazónica, no encuentra petróleo? Porque está demasiado profundo. Que esa suerte tenemos, eso tenemos que defender, y vamos a exponer esa riqueza nacional. Si decimos no tenemos fronteras, vamos otra vez a negociarlas. Esa es la realidad, y a eso me refiero. Seamos realistas. Muy grave, yo diría heroico y dramático lo que acaba de mencionar el señor don Galo Plaza, en el sentido de que defensas jurídicas. Yo quisiera, doctor Prado, que usted se refiriera a este tópico. Tenemos 3 minutos exactos. Yo quería justamente tocar este punto, había notado. Vale un esclarecimiento, Galo. Yo no digo que no existen mecanismos internacionales. Lo que digo es que no existen mecanismos internacionales unilaterales, que una parte por su cuenta y riesgo pueda utilizarlo. No existen convenios con el Perú, no existen procedimientos aceptados. Si es que no hay la voluntad concorde con el Perú, ahí se queda. Pero sí existen principios. Principios sí existen. Hasta el convenio de Viena del derecho de los tratados establece que un tratado es nulo si va en oposición a los principios de las Naciones Unidas. Pero no hay el mecanismo, por un lado, actuante, porque dice que solo los tratados futuros, no los pasados. En consecuencia, no se aplica a todo lo pasado, porque estamos viviendo un derecho internacional impuesto por las grandes potencias. Y a las grandes potencias que crearon el derecho internacional no les interesa que queden insubsistentes los tratados que han conseguido a través de la conquista territorial. Otra cosa que quería hacer una observación, la tesis jurídica del Ecuador, mencionaba Galo, decía, es débil la posición jurídica del Ecuador. Yo me atrevo a discrepar de Galo. No es débil, es fuerte.
porque está de conformidad con los principios del derecho universal. Lo que ocurre, Galo, es que no existen los mecanismos, no existen los procedimientos, y la Convención de Viena acaba de cerrar los procedimientos para lo pasado. De tal manera que si bien podemos y tenemos nosotros que reconocer que nuestra posición jurídica es fuerte porque está de acuerdo con los principios del derecho americano y del derecho universal, sin embargo este mundo no ha llegado todavía a evolucionar el derecho internacional en forma tal de tener los mecanismos abiertos, y se requiere simple y llanamente, en todo caso, la colaboración de la otra parte, que no podrá existir si se trata de la nulidad, y si no quiere, y que no podrá existir si es que trata de una cesión anticipada en favor del Ecuador. Y permítame algún esclarecimiento, dos o tres puntitos respecto a lo que decía el doctor Carrión, el pacto de no agresión. Y él hablaba de la materia arbitral. La materia arbitral sí es importante, pero eso se lo fija. Y si no se alcanza a fijar entre las dos partes, el propio juez, el propio tribunal, tiene competencia para fijarla después de escuchar las partes. Eso no es problema. El pacto de no agresión no quiere decir, Galo, que va a quedarse en statu quo la parte jurídica y que vamos nosotros a olvidarnos del problema de fondo. No, sino que simultáneamente en el mismo acuerdo se diría que si es que hay buena voluntad, porque si no hay buena voluntad, pues no hay nada. Que en el mismo acuerdo decidimos nosotros para tranquilidad mutua que no nos vamos a agredir, que no habrá agresión entre nosotros, y que vamos a buscar el mecanismo del arreglo, el procedimiento a seguir, y todo esto hecho de acuerdo con la participación y las recomendaciones de los propios 4 países que firmaron el tratado. Yo lo que quería decir a Alejandro es que firmar un tratado de no agresión no es frustrarse en nada, si nosotros somos pacifistas. Porque el otro, por lo menos convencer al de al lado, que también actúe como no, tan pacíficamente, y que no nos y que no esté cometiendo agresiones cada momento. Eso sería todo. Yo sí estoy de acuerdo en que hagamos un llamamiento final, que en la próxima campaña electoral no se utilice el problema internacional en forma tal de crear una conciencia en América, en que se distorsione la imagen del Ecuador, porque va a utilizarse seguramente el problema, y habrá quienes sostengan pues que todos los que no mantienen la tesis de anualidad son traidores, o quienes no están, o que piden que se busque una solución jurídica, son traidores. No, señor, no, todos estamos animados del mayor patriotismo, y que por favor en la campaña electoral nadie de esos extremos. Mire, pero hay otra cosa, perdóneme, 2 minutitos, trata 2 asuntos importantes que decir en el problema del Ispingo, del nuevo Ispingo. Mire, pero tenemos que unificar criterios, y esto estoy de acuerdo con Alejandro. Nuestra posición, fíjese, en el incidente de Ispingo acaban de proceder en total desacuerdo Cancillería con el Ministerio de Defensa. Pero es que no es posible que esto ocurra en lo internacional. Ve usted. ¿Por qué, doctor? Al momento de entregar los cadáveres de los 2 soldados peruanos muertos, que fueron encontrados en territorio ecuatoriano, lo cual demuestra que la patrulla peruana ingresó a territorio ecuatoriano, se firma un acta. Y en esa acta, un mayor enviado por el Ministerio de Defensa para entregar los cadáveres y firmar el acta, acepta una propuesta, la propuesta del Perú, de crear una comisión binacional que investigue el incidente. Cancillería no sabe nada. Eso es del 21 de enero. Y el 24 la Cancillería propone al Perú que se utilicen los servicios de la comisión de la OEA, y que la comisión creada por los 4 países, con los observadores de los 4 países, vaya a la zona e investigue el incidente. ¿Qué hace el Perú? Naturalmente rechaza la iniciativa ecuatoriana de que actúe la OEA, porque además no le convenía al Perú eso. Dice, no, pues si procedamos, porque aceptaron ustedes mismos allá en Ispingo una comisión binacional para investigar este hecho. Esto pues distorsiona la imagen internacional del Ecuador. No puede actuarse así. Y es obvio que esa comisión binacional no va a tener ningún resultado positivo, porque hasta que actúe después de 15 días, 20 días, la maleza habrá terminado con todas las huellas, y el Ecuador sostendrá que el incidente fue en territorio ecuatoriano, y el Perú sostendrá que el incidente fue en territorio peruano. En definitiva, yo pienso que nosotros en este programa hemos tratado puntos fundamentales, pero todos estamos de acuerdo en que hay que buscar una solución
con dignidad, con paz y con justicia. Los caminos pueden ser distintos. Galo ha enunciado alguna fórmula. Yo he enunciado no fórmulas, caminos. Creo que es mejor enunciar caminos. Las fórmulas geográficas debemos discutirlo dentro del procedimiento, no ahora, porque entonces no nos vamos a poner de acuerdo. Pero en todo caso, yo me congratulo con usted, Gonzalo, que haya hecho este programa, porque realmente se han tocado puntos que debieron tocarse antes y que debe ser ir siguiendo, crear conciencia nacional para ayudarnos a resolver con dignidad, con paz, principios que están vinculados íntimamente a la soberanía del país. Gonzalo, si me permite, tal vez. Yo creo que volviendo al tema muy brevemente por el tiempo, del pacto de no agresión, y ratificándome en los puntos de vista míos, reforzados por el señor Plaza, con un argumento fundamental. Debo decir que yo creo que el mejor pacto de no agresión es crear intereses comunes entre los dos estados, y para eso el proceso subregional andino es el mejor mecanismo. La Comunidad Económica del Carbón entre Francia y Alemania ha permitido superar un buen número de problemas entre estados que realmente vivieron una realidad muy dura, más dura que la existente entre el Ecuador y el Perú. Esto podría permitir una real distensión, el volver los ojos a una misma raíz nacional y poder sobre esa base pues, encontrar un principio de solución al problema. Por lo tanto, el pacto de no agresión yo le daría un viraje pues más bien al proceso de integración como mecanismo adecuado, complementando con alguna idea que me permití enunciado hace algunos días, que era la necesidad de que el Parlamento andino, exponente de una misma realidad de un pueblo dividido en varios estados, que proponga a sus gobiernos la congelación de los gastos militares, por lo menos hasta el año 2000, frente a la realidad social de los pueblos, a la crisis económica mundial que ha agravado más la situación nuestra, etcétera, etcétera. Y esto quería dejar complementar la plena coincidencia, porque en realidad la solución que se busque sea de justicia, de dignidad nacional, que en esto hemos coincidido todos, y que las próximas elecciones no permitan una nueva utilización del problema internacional, de este problema territorial, para fines políticos, en lo cual estoy plenamente de acuerdo con Julio, como así lo hemos expresado todos los panelistas. Gracias, Alejandro. Efectivamente, diseñar una conciencia única para enfrentar este reto generacional e histórico, de una estrategia compartida sobre la base de la dignidad individual y colectiva, y comenzar a situar eslabones para concurrir a la pacificación de la región, son algunas de las metas que con tanto talento nuestros invitados han esbozado en este diálogo de ustedes con nuestro pueblo. Frente a frente estará con ustedes la próxima semana. Buenas noches.